Buenas noches. Antonio David nos ha demandado. Sálvame anuncia hoy, 22 de marzo de 2021, el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión. Así como con la productora La Fábrica de la Tele. Buenas noches. Antonio David nos ha demandado. La policía podría estar buscando a Carlota Corredera en cuestión de horas. Sí, habéis oído bien. La misma mujer que durante años se sentó en los platós de Telecinco a señalar, juzgar y condenar sin piedad, ahora enfrenta un problema legal tan grave que podría derivar en una orden de busca y captura. Según la información que acaba de hacer pública Antonio David Flores con documentos en la mano, el Ministerio de Justicia ha intentado localizar a Carlota Corredera en múltiples ocasiones sin éxito. Las notificaciones judiciales no han podido ser entregadas. Y cuando eso ocurre, familia, el sistema legal activa protocolos que ningún ciudadano quiere ver en marcha. Rebeldía procesal, confirmada, busca y captura, podría activarse en cualquier momento. La mujer que destruyó la vida de Antonio David Flores, ahora huyendo de los tribunales. La ironía es tan brutal que casi duele, porque esto no es un rumor de pasillo. Esto es un procedimiento judicial abierto donde Carlota Corredera está siendo reclamada por la justicia y no aparece. Los juzgados la buscan, el ministerio la busca y ella simplemente no está o no quiere estar. ¿Dónde se esconde la que tanto señaló a otros? ¿Por qué la defensora de las causas justas huye cuando le toca rendir cuentas? ¿Qué pasará si finalmente activan la orden y la policía tiene que localizarla? Todo eso lo vamos a contar ahora mismo, sin filtros, con datos, con pruebas. Pero antes, familia, si todavía no estás suscrito, hazlo ya. Dale al botón rojo, activa la campanita y déjanos tu like, porque lo que viene a continuación va a dejarte sin palabras. Para entender lo que está pasando ahora, hay que recordar lo que Carlota Corredera le hizo a Antonio David Flores, porque no estamos hablando de un simple enfrentamiento televisivo, estamos hablando de una campaña organizada para hundir la vida de un hombre y su familia. Cuando Rocío Carrasco decidió contar su versión en el documental de Telecinco, Carlota Corredera se convirtió en su mayor altavoz. No se limitó a entrevistarla o a darle voz, fue mucho más allá. Se convirtió en jueza, jurado y verdugo desde su silla en plató. Mientras el documental arrasaba en audiencia, Carlota señalaba directamente a Antonio David como maltratador sin que hubiera una sentencia judicial que lo confirmara. Lo acusaba de cosas terribles sin pruebas concluyentes. Lo trataba como culpable cuando legalmente era inocente. El resultado fue devastador. Antonio David perdió su trabajo en Telecinco de un día para otro. Su carrera televisiva se destruyó en cuestión de horas. Sus ingresos desaparecieron. Su reputación quedó por los suelos. Todo mientras Carlota se erigía como la gran abanderada del feminismo televisivo, aplaudida por la cadena. Pero aquí viene lo importante. Antonio David nunca se quedó callado. Presentó demandas contra quienes le señalaron sin pruebas, contra quienes destruyeron su imagen públicamente, contra quienes le condenaron sin juicio, y una de esas demandas va directa contra Carlota Corredera. Ahora la justicia la reclama. Tiene que sentarse frente a un juez y explicar por qué acusó sin pruebas, por qué señaló públicamente, por qué participó activamente en la destrucción de una persona. Y curiosamente, Carlota no aparece. Las notificaciones judiciales rebotan. El ministerio no puede localizarla. Los juzgados esperan y ella brilla por su ausencia. ¿Dónde está ahora la valentía que mostraba cuando tenía el micrófono y las cámaras de Telecinco protegiéndola? ¿Dónde quedó la mujer que no temblaba al acusar en directo? Porque cuando le toca rendir cuentas ante la ley, parece que prefiere el silencio y la desaparición. Vamos a los hechos concretos porque esto es serio. Según ha explicado Antonio David Flores, mostrando documentación oficial, el proceso funciona así. Cuando un juzgado te cita, tiene que notificártelo formalmente. Esa notificación puede llegar a tu domicilio habitual o al que hayas designado ante el tribunal. Si la notificación no puede entregarse en el primer intento, lo intentan de nuevo. Si vuelve a fracasar, buscan direcciones alternativas. Contactan con tu procurador si tienes uno designado.
revisan los datos del registro civil, pero si después de todos esos intentos no te localizan, el juez toma una decisión que cambia todo. Te declaran en rebeldía procesal. Esa rebeldía no es algo menor. Significa que el sistema judicial considera que estás evitando deliberadamente el proceso, que no colaboras con la justicia, que prefieres esconderte antes que dar la cara. Y cuando eso ocurre, familia, el siguiente paso legal está muy claro. Si la rebeldía persiste, se activa una orden de busca y captura. Esa orden obliga a las fuerzas de seguridad a localizarte donde quiera que estés, en tu casa, en tu trabajo, en un aeropuerto, en un programa de televisión, donde sea. Porque cuando un juez ordena tu comparecencia y tú no acudes, el Estado tiene la obligación de encontrarte. Ahora bien, ¿qué ha pasado exactamente con Carlota Corredera? Según Antonio David, el Ministerio de Justicia ha intentado localizarla en varias ocasiones sin éxito. Las notificaciones han sido devueltas. No hay respuesta en el domicilio que consta en los registros oficiales. No aparece procurador designado que pueda recibirlas. Nadie da razón de su paradero actual. Esto abre dos posibilidades y ninguna la deja bien parada. Primera opción, cambió de domicilio y no lo comunicó a los tribunales. Recordemos que Carlota se separó hace tiempo y vivía en una casa con una hipoteca considerable. Es perfectamente posible que ya no resida allí. Pero si tienes un procedimiento judicial abierto, estás obligada a comunicar cualquier cambio de domicilio. Si no lo haces, estás obstaculizando la acción de la justicia. Segunda opción, aún más grave. Está recibiendo las notificaciones, pero las rechaza sistemáticamente. Hay quien habla directamente con el cartero diciendo «yo no recojo eso», o simplemente no abre la puerta cuando ve que es una citación judicial. Esa estrategia del avestruz puede funcionar unos días, pero a medio plazo solo empeora las cosas, porque la justicia no desiste. Si no te localizan por las buenas, pasan al siguiente nivel. Y ese nivel implica que las fuerzas de seguridad del Estado se pongan a buscarte activamente. Ahora pensad en la situación. La misma Carlota Corredera, que se reía cuando Antonio David era citado a declarar, que disfrutaba públicamente del sufrimiento ajeno, que aplaudía cada vez que alguien señalaba a otros, ahora está en la misma situación, con una diferencia fundamental. Antonio David siempre acudió a los juzgados, siempre dio la cara, siempre colaboró con la justicia. Carlota, en cambio, parece haber elegido el camino contrario, el camino de la evasión, del escondite, del no me encuentran. Y aquí viene una pregunta incómoda, familia. ¿Por qué alguien que se considera inocente huye de la justicia? ¿Por qué una mujer que durante años presumió de defender causas justas ahora evita acudir a un tribunal? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Qué le da tanto miedo? Porque si realmente crees que actuaste correctamente, si piensas que tus acusaciones contra Antonio David estaban justificadas, lo lógico sería acudir al juzgado, explicar tu posición y demostrar que tenías razón. Pero no. Carlota ha elegido desaparecer. Y eso, familia, dice mucho más que cualquier declaración pública. Vamos a hablar ahora de dónde podría estar Carlota Corredera, porque el hecho de que el Ministerio de Justicia no pueda localizarla plantea escenarios muy concretos. La casa de lujo donde vivía con su exmarido en Madrid tenía una hipoteca de varios miles de euros mensuales. Después de la separación y tras años prácticamente sin trabajo fijo en televisión, es difícil creer que siga pagando esa cantidad todos los meses. Su canal de YouTube, seamos sinceros, no genera los ingresos necesarios para mantener ese nivel de vida. Las visualizaciones están ahí para quien quiera verlas. No dan ni para pagar los suministros básicos de una vivienda de esas características. Entonces, ¿dónde está? Hay quien apunta a que podría haberse mudado a Galicia, su tierra natal. Allí tiene familia, contactos, un entorno que la protege. Otros hablan de que podría estar en casas de amigos, rotando para evitar ser localizada. Lo que está claro es que alguien le está ayudando, porque desaparecer del radar judicial no es tan fácil como parece. Requiere planificación, apoyo y sobre todo voluntad deliberada de evitar a la justicia. Y aquí surge otra cuestión. ¿Hasta qué punto es legal lo que está haciendo Carlota? Porque una cosa es cambiar de domicilio y no comunicarlo por descuido, y otra muy diferente es evadir activamente las notificaciones judiciales.
si se demuestra que ha estado rechazando conscientemente las citaciones, que ha estado evitando al cartero, que ha estado esquivando deliberadamente al sistema judicial, el problema legal se multiplica. Ya no solo tendría que responder por la demanda de Antonio David, tendría que explicar por qué ha obstruido el proceso judicial, y eso, familia, tiene consecuencias penales propias. Imaginad ahora el escenario, si finalmente se activa la orden de busca y captura. La policía tiene la obligación legal de localizar a Carlota Corredera donde quiera que esté. Si aparece en algún programa de televisión, como colaboradora en Televisión Española, donde había estado trabajando esporádicamente, la policía puede presentarse allí. Si acude a algún evento público, pueden interceptarla. Si la encuentran en cualquier domicilio, tienen la autoridad para requerirle que los acompañe. La escena sería demoledora para su imagen. La mujer que durante años se sentó en un plató a juzgar a otros, siendo localizada por las fuerzas de seguridad, porque se negó a acudir voluntariamente a un juzgado. El karma televisivo en su máxima expresión. Y lo más irónico es que todo esto lo ha provocado ella misma. Si hubiera acudido a la primera citación, si hubiera colaborado con el proceso judicial, nada de esto estaría pasando, pero eligió el camino de la evasión, y ahora ese camino la ha llevado a un callejón sin salida. Vamos a hablar ahora del apoyo que Carlota podría tener, o mejor dicho, de la falta de él, porque cuando las cosas se ponen feas, familia, es cuando se ve quién está realmente a tu lado. Telecinco, la cadena que la convirtió en rostro habitual durante años, ha guardado un silencio sepulcral sobre este asunto. No ha salido en su defensa, no ha hecho declaraciones, no ha movido un dedo por ella. Simplemente la dejó caer cuando dejó de ser rentable. Televisión Española, donde había conseguido algunos programas después de salir de Telecinco, también ha tomado distancia. Los contratos que tenía se han ido diluyendo, las colaboraciones han desaparecido. Nadie quiere asociarse con alguien que tiene problemas judiciales pendientes y que además está en rebeldía procesal, porque eso mancha la imagen corporativa. Y las cadenas, aunque a veces lo disimulen, son muy sensibles a estos temas. Las productoras privadas que en su momento confiaron en ella para proyectos puntuales, ahora miran hacia otro lado. Los contratos no se renuevan, las llamadas no se devuelven, el teléfono de Carlota suena cada vez menos, y cuando lo hace, probablemente sea el juzgado intentando localizarla de nuevo. Sus antiguos compañeros de Sálvame, muchos de los cuales también están pasando por momentos profesionales complicados tras el fin del programa, tampoco se han pronunciado. Algunos por prudencia, otros porque nunca hubo tanta amistad como parecía en pantalla, y otros simplemente porque tienen sus propios problemas. Lo más significativo es el silencio de Rocío Carrasco, la mujer a la que Carlota defendió con uñas y dientes, por la que se enfrentó a medio país, por la que arriesgó su reputación profesional, ahora brilla por su ausencia. No ha salido en defensa de Carlota, no ha dicho «esta boca es mía», no ha hecho ni un gesto de apoyo público. Y eso, familia, dice muchísimo, porque si realmente existiera esa amistad inquebrantable que vendieron durante el documental, ahora sería el momento de demostrarlo, pero no. Rocío Carrasco ha preferido mantenerse al margen, dejando a Carlota completamente sola frente al temporal judicial que se le viene encima. Esta soledad no es casual, es el resultado directo de cómo Carlota manejó su carrera y sus relaciones. Porque durante años funcionó con una estrategia muy clara: alinearse con los poderosos, señalar a los débiles, atacar sin piedad a quien no pudiera defenderse. Y mientras tuvo el respaldo de Telecinco, mientras tuvo audiencia, mientras fue rentable para la cadena, esa estrategia funcionó. Pero cuando el poder se acabó, cuando las audiencias cayeron, cuando dejó de ser útil, todos esos que aparentaban estar con ella desaparecieron. Porque las lealtades en televisión, familia, son tan frágiles como las audiencias que las sustentan. Ahora Carlota está experimentando en carne propia lo que Antonio David vivió hace años. La diferencia es que Antonio David tenía a su familia, a sus hijas, a gente que le apoyaba incondicionalmente. Carlota, en cambio, se ha quedado sola, y esa soledad se nota en cada decisión que toma, en cada citación judicial que evita, en cada día que pasa sin acudir a los tribunales, porque cuando estás solo, cuando no tienes a nadie que te aconseje, cuando no hay nadie que te diga para, estás cometiendo un error, las decisiones suelen ser cada vez peores.
Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Qué pasará cuando finalmente Carlota tenga que comparecer ante el juez? Porque tarde o temprano va a pasar. Puede evitarlo días, semanas, quizá meses, pero no puede evitarlo para siempre. La justicia española es lenta, eso nadie lo discute, pero es implacable, y cuando finalmente la encuentren, cuando finalmente la sienten frente a ese juez, va a tener que explicar muchas cosas. Va a tener que explicar por qué acusó a Antonio David sin pruebas concluyentes. ¿Por qué señaló públicamente a un hombre que no había sido condenado por ningún tribunal? ¿Por qué participó activamente en una campaña mediática que destruyó la vida profesional de alguien? ¿Por qué utilizó su plataforma televisiva no para informar, sino para juzgar y condenar? Y además, va a tener que explicar por qué evitó las citaciones judiciales. ¿Por qué se declaró en rebeldía? ¿Por qué prefirió esconderse antes que dar la cara? Las respuestas que dé ese día, si es que las da, van a marcar su futuro, tanto el judicial como el profesional, porque aunque finalmente el juez falle a su favor en la demanda de Antonio David, aunque consiga librarse de la condena económica, el daño a su imagen ya está hecho. Ya nadie la va a ver como la defensora de causas justas, ya nadie se va a creer el personaje de mujer íntegra y valiente. Porque huir de la justicia, familia, es lo más cobarde que se puede hacer. Y eso no se olvida. Vamos a hablar ahora de lo que representa este caso para el resto de la industria televisiva, porque el caso Carlota Corredera no es un caso aislado, es el símbolo perfecto de cómo funcionaba cierto tipo de periodismo rosa durante años. Un periodismo basado en el señalamiento, en la acusación sin pruebas, en el juicio mediático sin garantías procesales. Un periodismo donde importaba más la audiencia que la verdad, más el espectáculo que la justicia. Durante años, programas como Sálvame funcionaron con esa dinámica. Se señalaba a personas, se las juzgaba en directo, se las condenaba públicamente sin que hubiera tenido lugar ningún proceso judicial. Y la audiencia aplaudía, porque ese tipo de contenido engancha, genera morbo, hace que la gente se quede pegada a la pantalla. Pero nadie pensaba en las consecuencias para las personas señaladas. Nadie se planteaba qué pasaba con sus vidas cuando las cámaras se apagaban. Antonio David Flores es el ejemplo perfecto. Un hombre que perdió su trabajo, su reputación, sus ingresos, todo porque un grupo de periodistas decidió señalarlo públicamente sin esperar a que la justicia se pronunciara. Y Carlota Corredera fue una de las principales impulsoras de ese señalamiento. Desde su posición de poder en Telecinco, con su imagen de mujer comprometida con causas sociales, utilizó su influencia para destruir a alguien. Y lo hizo convencida de que nunca tendría consecuencias, pero las consecuencias han llegado, y no solo para ella. Otros colaboradores de programas similares también están enfrentando demandas. También están viendo cómo sus palabras en televisión ahora se revisan en tribunales. También están descubriendo que la libertad de expresión tiene límites y que señalar públicamente a alguien sin pruebas puede tener un coste muy alto. El caso Carlota está sirviendo de aviso para toda la industria. Está dejando claro que ese modelo de televisión tiene fecha de caducidad, que ya no se puede acusar impunemente, que ya no se puede juzgar sin consecuencias, que la justicia, aunque tarde, acaba llegando, y cuando llega no distingue entre colaboradores con poder y colaboradores sin él, no distingue entre rostros conocidos y rostros anónimos, simplemente aplica la ley. Y la ley dice que no puedes destruir la vida de alguien sin asumir las consecuencias. Ahora pensemos en las víctimas de este tipo de periodismo, en todas esas personas que durante años fueron señaladas, juzgadas, condenadas por programas como Sálvame, gente que perdió trabajos, que vio destrozadas sus familias, que tuvo que aguantar el escarnio público sin tener forma de defenderse. Para ellos, lo que está pasando con Carlota Corredera es justicia. Es la confirmación de que tenían razón. Es la prueba de que no estaban locos cuando decían que lo que les habían hecho era injusto. Antonio David lo ha dicho claramente en su canal. Esto no es venganza, es justicia. No busco hundir a nadie, busco que se reconozca el daño que me hicieron. Y tiene razón, porque una cosa es perdonar y otra muy diferente es olvidar. Y lo que Carlota Corredera le hizo a Antonio David, lo que le hizo a su familia, no se puede olvidar. Quedó grabado en horas y horas de televisión. Quedó registrado en declaraciones públicas, quedó documentado en artículos de prensa. Y ahora todo ese material es la prueba que Antonio David presenta ante los tribunales. La ironía es perfecta.
Las mismas palabras que Carlota pronunció convencida de su impunidad, las mismas acusaciones que lanzó pensando que nunca tendría consecuencias, ahora son las pruebas que la condenan. Sus propias palabras, sus propios gestos, su propia soberbia. Todo grabado, todo archivado, todo disponible para que un juez lo revise y determine si se extralimitó en sus funciones como comunicadora. Y aquí viene otra reflexión importante. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación son responsables de las palabras de sus colaboradores? Porque Carlota no actuaba sola. Detrás de ella había una productora, una cadena, un equipo de dirección. Todos ellos sabían lo que estaba diciendo. Todos ellos permitían que lo dijera. Todos ellos se beneficiaban de la audiencia que generaba. ¿No deberían ellos también asumir responsabilidades? Por ahora, las demandas van contra las personas físicas que hicieron las acusaciones, contra Carlota, contra otros colaboradores. Pero no sería extraño que en el futuro también se demandara a las productoras y a las cadenas, porque permitir que en tu medio se señale públicamente a alguien sin pruebas también tiene implicaciones legales. Y si los tribunales empiezan a fallar en favor de los demandantes, si empiezan a condenar a estos colaboradores, el siguiente paso lógico es ir contra quienes les dieron la plataforma para hacerlo. Telecinco debe estar siguiendo este caso con mucha atención, porque si Carlota es condenada, si se establece jurisprudencia de que lo que hizo es ilegal, la cadena podría enfrentar problemas serios, no solo económicos, también de imagen, porque tendrían que explicar cómo permitieron durante años que en sus programas se señalara impunemente a personas. ¿Cómo avalaron ese tipo de contenido? ¿Cómo se beneficiaron económicamente de destruir vidas? Por eso, el silencio actual de Telecinco respecto a Carlota es tan significativo. No es solo que la hayan abandonado, es que están tomando distancia preventiva, están dejando claro que ella actuaba por cuenta propia, que ellos solo le daban la plataforma, pero no controlaban sus palabras. Es una estrategia de protección corporativa y deja a Carlota completamente sola frente a las consecuencias de sus actos. Volvamos ahora al tema central, la rebeldía procesal de Carlota y la posible orden de busca y captura, porque esto no es una exageración mediática, es un procedimiento legal real con consecuencias muy concretas. Cuando un juez declara a alguien en rebeldía, está enviando un mensaje claro. Esta persona no colabora con la justicia. Esta persona evita el proceso. Esta persona necesita ser localizada por las fuerzas de seguridad. La orden de busca y captura no es inmediata. Primero se agotan todas las vías de localización voluntaria. Se intentan todas las direcciones posibles, se contacta con familiares, se revisan registros públicos. Pero si después de todo eso la persona sigue sin aparecer, el juez no tiene más remedio que activar el siguiente nivel. Y ese nivel implica que la Policía Nacional o la Guardia Civil, dependiendo del lugar, se ponga a buscar activamente al rebelde procesal. Ahora imaginad las imágenes. Carlota Corredera, la que tanto criticó a otros cuando eran buscados por la justicia, siendo ella misma objeto de esa búsqueda. Los mismos telediarios que durante años emitieron sus declaraciones contra Antonio David, ahora informando de que ella está siendo buscada por no comparecer ante un juez. Los mismos programas de Corazón donde ella trabajaba, ahora hablando de su situación judicial. El giro es tan brutal que parece el guión de una serie, pero es real. Es lo que está pasando ahora mismo. Y lo más fuerte de todo es que Carlota podría evitarlo fácilmente. Solo tiene que hacer una cosa: acudir al juzgado, presentarse voluntariamente, dar su nueva dirección, designar un procurador que reciba las notificaciones, colaborar con el proceso judicial como cualquier ciudadano debe hacer, pero no, ha elegido el camino contrario, el camino de la evasión, y ese camino solo tiene una salida: que la justicia la encuentre por las malas. Las consecuencias de todo esto van más allá del caso concreto de Antonio David, porque si Carlota finalmente es localizada por la policía, si tiene que ser llevada ante el juez por las fuerzas de seguridad, su imagen quedará destrozada para siempre. Ya no será la periodista comprometida, será la mujer que huyó de la justicia, será la que prefirió esconderse antes que dar la cara, será el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer cuando tienes un problema legal, y esa imagen le perseguirá el resto de su vida profesional, porque en televisión, familia, la imagen lo es todo. Y una vez que tu imagen se mancha de esa manera, es casi imposible recuperarla. Puedes intentar explicaciones,
puedes buscar excusas, puedes decir que fue un malentendido, pero las imágenes de la policía buscándote, las noticias hablando de tu rebeldía, los titulares diciendo que evitaste a la justicia, eso no se borra. Eso queda grabado en la memoria colectiva. Y eso te convierte en persona non grata para cualquier proyecto televisivo serio. Ahora pensemos en el futuro inmediato. ¿Qué va a pasar en las próximas horas o días? Según la información de Antonio David, la activación de la orden de busca y captura podría ser inminente. Si el juzgado agota las últimas opciones de localización voluntaria sin éxito, no tendrá más remedio que dar ese paso. Y cuando lo dé, Carlota va a tener que enfrentarse a una realidad que probablemente nunca imaginó. Que el poder que tuvo durante años se ha esfumado, que ya nadie la protege, que está completamente sola frente a la ley. La pregunta es si alguien de su entorno tendrá el valor de decirle estás cometiendo un error. Si algún amigo, algún familiar, algún abogado sensato le explicará que huir no es la solución, que cuanto más tiempo pase sin comparecer, peor va a ser, que la rebeldía procesal solo añade problemas al problema original, que lo inteligente, lo sensato, lo correcto sería acudir voluntariamente al juzgado y enfrentar el proceso con dignidad. Pero por ahora, todo apunta a que Carlota ha elegido otro camino, el camino del escondite, el camino de la evasión, el camino que solo puede terminar de una manera, con la policía localizándola y llevándola ante el juez. Y cuando ese momento llegue, familia, va a ser uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la televisión española, porque va a demostrar de forma definitiva que nadie está por encima de la ley, que tener un micrófono no te da impunidad, que señalar sin pruebas tiene consecuencias. Antonio David Flores debe estar viendo todo esto con sentimientos encontrados. Por un lado, satisfacción de que la justicia está actuando, de que sus demandas están siendo tomadas en serio, de que finalmente alguien va a tener que responder por el daño que le hicieron. Pero por otro lado, probablemente también algo de tristeza, porque aunque Carlota le destruyó la vida, aunque participó activamente en su linchamiento mediático, al final es una persona que tomó decisiones equivocadas y ahora está pagando las consecuencias. Pero la justicia no puede funcionar con sentimientos, la justicia tiene que funcionar con hechos. Y los hechos son claros. Carlota Corredera acusó públicamente sin pruebas concluyentes, señaló sin garantías procesales, participó en el linchamiento mediático de un hombre, y ahora ese hombre la demanda, y ella, en lugar de defender su posición ante un juez, prefiere esconderse. Y eso, legalmente, es rebeldía procesal. Y la rebeldía procesal tiene consecuencias muy concretas. Llegamos al final de esta historia, familia, o mejor dicho, al principio de una nueva etapa para Carlota Corredera, porque si algo nos enseña todo esto es que el tiempo siempre pone a cada uno en su sitio. La justicia, aunque tarde, siempre llega. Hoy es ella la que está en el punto de mira, la que vive en silencio, la que evita los focos que tanto buscó durante años. Y es curioso, ¿verdad? Cuando el poder se acaba, cuando las cadenas dejan de protegerte, cuando los que te aplaudían ya no están, ahí es cuando de verdad se nota quién eres. La Carlota que un día se creía intocable, hoy es solo una ciudadana más con una citación que no ha querido recoger y un juzgado que la espera. Esa imagen que durante tanto tiempo construyó de sí misma, esa de la mujer fuerte que no se calla, hoy se derrumba ante el silencio, porque no hay peor rebeldía que la del que huye sabiendo que tiene que rendir cuentas. Así que familia, contadme en comentarios qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que Carlota Corredera debe pagar por lo que hizo? ¿O pensáis que la justicia está siendo demasiado dura con ella? Dejad vuestra opinión, dadle un buen like si queréis que sigamos destapando lo que otros callan y sobre todo, suscribíos. Porque aquí vamos a seguir contando con respeto, con datos y con esa cercanía que nos une cada día. Gracias de corazón por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.